Buenas noches. Hoy tenemos en el Club Político Argentino dos personas, dos amigos, que nos van a hablar de este tema tan importante que muchas veces en la Argentina queda en segundo lugar por el fárrago de cosas que pasan en la Argentina y que ocupan la atención nacional mucho más que otras cosas que en otros momentos históricos de la Argentina o en otros países son los que prevalecen, ¿no? Si ha habido unas elecciones en Alemania, donde además de ser el cuarto mandato que gana Angela Merkel, también ha dado la sorpresa que es la primera vez desde la posguerra en que entra un partido de ultraderecha nazi, también con sus divisiones porque no es homogéneo, pero ha entrado. Está el tema que nos preocupa a todos en el mundo, ¿no? El tema de Corea con Kim Jong-un diciendo que Estados Unidos le ha declarado la guerra, cosa que en derecho internacional de la guerra significa que puede tomar represalias, ¿no? Cosa que sería realmente muy doloroso, no solamente para los que están cerca de Corea, sino para el mundo en general. Y el tema económico, que todos los días da alguna sorpresa en el marco internacional. Por eso, hoy tenemos la suerte de tener dos personas, vuelvo a repetir, dos amigos que conocen bien el tema. Carlos Foradori, que ha sido hasta hace muy poco secretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería Argentina, que es abogado, que tiene 2 másteres en Estados Unidos, que es embajador de carrera y que conoce en profundidad estos temas que hacen a la inserción de la Argentina en el nuevo escenario internacional. Y por otro lado, José Luis Machinea, que no hace falta ninguna presentación y que además de ser un intelectual, ha estado en lugares de interés público, como ha sido el Ministerio de Economía 2 veces, una vez como ministro, otra vez como secretario, también en el Banco Central, ha estado en la CEPAL, donde de alguna manera cuando yo estaba en Naciones Unidas, nos conocíamos muy afectuosamente, él siempre conmigo y con la Argentina como parte de las Naciones Unidas, de este sector de las Naciones Unidas. Bueno, ellos dos nos van a ilustrar sobre este tema. Después, por supuesto, va a haber las preguntas. Vamos a tratar de que ellos dos puedan hablar en 1 hora y el resto para que ustedes pregunten o hagan los comentarios que les parezca. Bueno, muchas gracias. Carlos, ¿querés hablar? Bien. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Digo que esto es casi muy heroico, lo de ustedes de haber llegado en este día con la lluvia y el frío. Un gusto realmente compartir esta mesa con Carlos Foradori y con César. Tenemos... tengo que hablar más cerca del micrófono. Decía que es un honor compartir esta mesa tanto con Carlos como con César. Y lo que yo voy a hacer es hablar, supongo que no mucho más de 20 minutos. Siempre me suelo exceder en el tiempo, pero voy a tratar que sean 20 minutos. Si no, va a tocar un timbre. ¿Y de qué? Es la inserción de Argentina en el mundo. Por lo tanto, voy a empezar hablando lo que me parecen algunos temas centrales de cómo veo el mundo y en especial cómo veo el comercio. Cuando estamos hablando de inserción, la pregunta es ¿cómo está el mundo en que tenemos que insertarnos? ¿Y qué está pasando con el comercio en ese mundo? Y eso posibilita o limita las posibilidades de inserción. Entonces, déjenme primero comenzar diciendo que esto de la inserción internacional y sobre todo de los acuerdos de comercio, etcétera, etcétera, ha sido vendida, si ustedes quieren, en algún momento de los 90 y en la década pasada, como la solución a los problemas de los países, ¿no? El tema es conseguir un buen acuerdo y con ese buen acuerdo los temas estaban solucionados. Bueno, el tema es, como todos sabemos, bastante más complejo que eso. Yo no voy a hablar, obviamente, de los temas de transformación productiva que tienen que ir de la mano de esta inserción en el mundo, sino que voy a hablar de en qué escenario nos vamos a insertar en el mundo, cómo veo el mundo y después qué está pasando con los acuerdos comerciales y qué es lo que pienso que podría o debería
hacer la Argentina para tratar de insertarse en el mundo después de años de estar aislada del mundo. Entonces, déjeme empezar por algunos rasgos del mundo. La primera cuestión es que el mundo crece mucho menos que lo que crecía antes de la crisis del 2008, 2007-2008. Yo diría que crece 1,5 puntos, 1,5% menos de lo que crecía. Antes crecía al 5% y ahora está creciendo al 3,5%. Y ese 1,5% que crece menos se compone de 1 punto que crecen menos los países desarrollados y 2 puntos que crecen menos los países en desarrollo, más o menos. Y esto es, cuando estoy hablando de los países en desarrollo, estoy hablando en parte de China, obviamente, pero estoy hablando de América Latina, que bajó bastante más, que 2 puntos le fue bastante peor que el resto de los países en desarrollo. Lo que está pasando en África subsahariana, que también desaceleró fuertemente. Bueno, ese es un mundo que difícilmente vuelve a crecer a las tasas estas de la década pasada. Un mundo que crece menos. Pero la buena noticia en el margen es que por primera vez, yo diría en 7 años, el Fondo Monetario Internacional corrigió para arriba las estimaciones que tenía. Hace 7 años que viene corrigiendo para abajo, hace una estimación para el año que viene y al año, a los 6 meses dice, mira, me equivoqué y bajo, y bajo, y bajo. Y eso pasó durante 7 años. Bueno, por primera vez, ahora corrigió para arriba. El mundo crecía 3,1%, el fondo dijo 3,5%, ahora dice 3,6%. Nada para hacer una fiesta, pero digo, en todo caso, hay una idea de que el mundo le está yendo mejor de lo que se preveía hace 1 año, 2 años. Y le está yendo mejor a parte del mundo en desarrollo, no a América Latina en general, pero le está yendo mejor a Europa, por ejemplo. A Europa le está yendo definitivamente bastante mejor de lo que le iba hace 3, 4 años. Podemos siempre tener la discusión si es permanente o no es permanente, qué va a pasar, pero en todo caso crece Alemania, crece España, crece ahora Portugal, Francia, Italia, ahí van. Alemania crece más o menos al ritmo de siempre. Entonces hay una España, una Europa que crece, yo diría, entre medio y 1 punto más de lo que venía creciendo. Estados Unidos, del cual vamos a hablar un poquito más ahora, que crece menos de lo que estaba previsto. O sea, venía creciendo al 3, después 2,5, se hablaba al 2%. Pero en todo caso, hay un mundo que se ha normalizado con los comentarios que voy a hacer ahora, y lo que se ha hablado mucho del estancamiento secular, que finalmente el mundo había entrado en un contexto donde íbamos a tener un estancamiento durante mucho tiempo, sigue siendo un tema opinable, pero en todo caso estamos, insisto, levemente mejor de lo que estuvimos en los últimos 3 o 4 años. El tema de estancamiento secular, en todo caso, después volvemos a cuáles son las razones de que podríamos estar en una situación de estancamiento secular, que yo no reniego de esa posibilidad, lo que digo es que simplemente algo ha mejorado la situación. Y hablando de la situación internacional, la otra cuestión es, un comentario, ¿por qué le va mejor al mundo? Obviamente porque la Reserva Federal puso mucha plata en su momento, la expansión monetaria fue espectacular, ¿no? La base monetaria aumentó 400%, después el banco, con un retraso de 2 o 3 años, el Banco Central de Europa expandió la cantidad de dinero alrededor de 300%, el Banco de Japón hizo lo mismo, o sea, lo que hemos tenido es una expansión monetaria extraordinaria que llevaron las tasas de interés a niveles de 0, 0, 1, cosa parecida a eso, y eso permitió primero evitar la supercrisis y finalmente parece que ayudó a que la economía se empezara a mover. Quiere decir que en parte dependemos de eso y lo que sabemos ahora es que las tasas de interés van a ir lentamente, yo creo, muy gradualmente, pero van para arriba. No va a haber un tratamiento de shock, pero ya la Reserva Federal dice que va a sacar parte de los estímulos, el Banco Central Europeo también va a sacar parte de los estímulos monetarios y las tasas de interés lentamente, yo creo que gradualmente, porque tanto el presidente del Banco Central Europeo como la presidenta de la Reserva Federal, ambos son conscientes de que no es claro que el mundo haya salido definitivamente de la situación de recesión.
podemos decir, que vivió en los últimos años. Que estamos un poco mejor, pero nada asegura de que estamos en una nueva situación en un contexto de crecimiento. Ahora bien, dentro de ese contexto, como decía recién, a América Latina le está yendo peor que al resto del mundo. En parte eso se debe a que los términos de intercambio de la Argentina son peores de los que supimos conocer y que seguramente no vamos a volver a conocer durante mucho tiempo. Es lo que uno podría decir, en algún caso, hablar de oportunidad perdida de América Latina, porque vivimos 10 años muy excepcionales de ese contexto internacional. Eso no está. Los términos de intercambio disminuyeron. Están a un nivel bastante más bajo que del 2010, 2011, 2012, pero de cualquier manera por arriba de los niveles que supimos conocer allá a fines de las décadas de los 90, o lo que yo recuerdo bien del 2000. Digo, para decir, la soja valía 150 en el año 2000, ahora vale 350, no vale 600 como llegó a valer, pero digamos, y eso pasa con el cobre y eso pasa de alguna manera hasta con el petróleo. O sea, bajaron muchos, pero están, si uno los compara con la situación previa al 2000, levemente o no tan levemente por arriba de los términos de intercambio que supimos conocer. Brasil, que es nuestro principal socio comercial, no le está yendo bien. Este año posiblemente crezca, esperemos alrededor de 1%, por lo menos deja de caer, pero en un contexto de incertidumbre política, como ustedes conocen bien, que hace dudar de cualquier cifra que uno ponga ahí, porque uno no sabe qué va a pasar en la justicia y en cualquier momento en Brasil. En todo caso, es un mundo, sí, de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre por las cosas que decía César recién cuando mencionaba lo que está pasando, lo que pasó en Alemania, en las elecciones en Alemania, lo que pasó en bueno, lo que sabemos de Estados Unidos, digamos que siempre el presidente Trump tiene alguna novedad casi todos los días que aumenta la incertidumbre, pero pasa una cosa extraña, ¿no? Debería haber mucha incertidumbre, y hay, yo creo, realmente mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar. A los mercados financieros, ¿cómo han reaccionado? Crecen. Aumentaron, no sé, Wall Street que aumentaron 15 o 20%, y cuando salió esta posibilidad de que vos dijiste, declaración de guerra, bueno, estamos hablando de una guerra nuclear, llegado el caso, los mercados se pusieron muy nerviosos y bajaron 0,5%, digamos, por un día. Entonces digo, no sé, es un mundo de mucha incertidumbre real que no se manifiesta en los mercados financieros, que parecen querer ignorar las malas noticias. En parte quieren ignorar las malas noticias porque las alternativas es poner la plata a una tasa de interés de 0. Entonces, todo el día están apostando a algo más, lo cual genera algunas posibilidades de riesgos a futuro, burbujas a futuro. Pero y el otro problema del mundo que está ahí, que todos conocemos bien, es que es un mundo que no solamente tiene esta incertidumbre, sino que es un mundo con un problema de equidad notable, y que si algo pasa con la distribución del ingreso es que en mayor o menor medida tiende a empeorar en la mayoría de los países del mundo. América Latina fue una excepción durante la década pasada, porque América Latina mejoró la distribución del ingreso, sigue siendo desastrosa, pero mejoró la distribución del ingreso, pero la distribución del ingreso ha empeorado en casi todos los países del mundo, y al mismo tiempo, como ustedes saben, la distribución del ingreso ha mejorado a nivel global, ¿no? Esto que parece una cosa difícil de entender ha empeorado en todos los países, y si hacemos un estudio de la distribución del ingreso a nivel global, esa mejoró. ¿Y por qué? Y porque los países de menor nivel de ingreso fueron los que más crecieron. Y por lo tanto, si ustedes quieren, los chinos, India, etcétera, están más cerca de lo que estaban antes del ingreso del mundo desarrollado. Así que a nivel global, la distribución del ingreso mejoró,
a pesar de que en todos los países, incluyendo a China, Estados Unidos, etcétera, etcétera, empeoró. Y bueno, el empeoramiento de la distribución de ingresos a nivel de los países genera tensiones, genera Trump, Brexit, lo que estamos viendo en las elecciones de Alemania. No es el único factor, por cierto, pero en todo caso contribuye. ¿Qué es lo que pasó con el comercio? ¿Y qué está pasando con el comercio? Bueno, la primera cosa que el comercio fue como el motor de crecimiento desde 1950 en adelante, ¿no? El comercio creció 2,5 veces más que lo que creció el producto. O sea, el comercio creció todo el tiempo, con algún altibajo, pero entre 1950 y el 2008 creció casi 3 veces más de lo que crecía el producto. Por lo tanto, aquellos países que apostaron a insertarse en el mundo a través de sus exportaciones, eso les generó un dinamismo extraordinario. Es el caso del sudeste asiático, en general. Bueno, eso es lo que pasó con el comercio hasta ese entonces, no es lo que pasó con el comercio en los últimos años. El comercio ahora, hasta hace 4 meses, crecía básicamente lo que crecía el producto en el mundo. En lugar de crecer 2 o 3 veces más, crecía básicamente al mismo nivel. El producto en el mundo crecía 3% y el comercio crecía alrededor de 3%, 3,5%. En los últimos 3-4 meses, claro, los que están hablando de que al mundo está yendo un poquitito mejor, en los últimos 4 meses el comercio está creciendo a un ritmo de 5 o 6%, por arriba de lo que crece la economía mundial, y algunos dicen, bueno, vuelve el comercio. Yo no creo. Yo creo que la etapa esa donde el comercio fue el elemento dinámico de crecimiento, no la vamos a ver de vuelta, claramente no a los niveles que la supimos ver en las últimas décadas, y yo creo que es difícil pensar que ese proceso de aumento del comercio que tuvo que ver, entre otras cosas, con la deslocalización de la producción, ¿no? Un señor que producía en Estados Unidos va y se instala en China y después exporta a Estados Unidos. Automáticamente eso aumenta el comercio. Un señor que exportaba desde Japón, lo que hace ahora es terminar de armar su producto, el televisor, en China. Entonces había una exportación de Japón a China de 90. Primero, había una exportación de Japón a Estados Unidos de 100. ¿Y ahora qué tenemos? Una exportación de Japón a China por 90 y una exportación de China a Estados Unidos por 100. El comercio pasó de 100 a 190. O sea, la deslocalización de la producción, las cadenas de valor, generaron un aumento del comercio, real y ficticio en parte. Ficticio, digo, en el sentido que el valor agregado no aumentaba ese ritmo. Bueno, yo creo que eso llegó a un nivel y difícilmente veamos un aumento en la deslocalización. Algunos hablan ya que con la vuelta de los robots hay un proceso inverso, ¿no? Porque si uno finalmente produce con robots, ¿por qué le importa mucho la mano de obra más barata aquí o allá? Digamos, los robots los puedo tener en Estados Unidos o los puedo tener en Asia. No es el único factor de la producción, después está la logística, el transporte, etcétera, etcétera. Pero digo, definitivamente la deslocalización que vimos en los últimos 20 años me parece que va a quedarse ahí, yo no veo que retroceda, pero en todo caso es difícil pensar que se va a profundizar de aquí en más. Hay sí, de cualquier manera, riesgos de protección, lo escuchamos todos los días, simplemente sintonizar a Trump y todos los días nos dice que va a cerrar el comercio con alguno, va a terminar con algún acuerdo comercial. O sea que el riesgo está ahí, porque en el momento que haga eso van a venir las represalias del otro lado. Eso no. Pero, transmediante, pequeño paréntesis, pero yo diría, uno se imagina un mundo donde no vamos a ver un retroceso en ese proceso fuerte de globalización, pero tampoco va una profundización aún mayor de lo que vimos en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el comercio posiblemente deja de ser ese factor dinámico de crecimiento que fue durante 50 o 60 años, en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que hablar de la inserción de la Argentina en un mundo que no tiene el dinamismo en términos de crecimiento que tuvo en los últimos tiempos y tampoco va a tener el dinamismo en términos de comercio
que tuvimos en las últimas décadas, ¿no? Dicho esto, para no ser pesimista con ese comentario, lo que digo es la participación de Argentina en el comercio mundial debe ser 0,4, 0,5%, ¿no? 0,4, 0,5%. Por lo tanto, digamos, espacio hay. No hay espacios para todos en aumentar el comercio, pero espacio hay para que uno aumente sus exportaciones al mundo si hace algunas cosas que había que hacer. Bien. ¿Qué es la otra cosa que vimos en el comercio mundial? Que pasamos del multilateralismo que había caracterizado al mundo desde 1950 en adelante, los acuerdos multilaterales, el último fue la Ronda de Uruguay, tardó 7 años en cerrarse, ¿no? 7 años, cada vez más difícil poner a todo el mundo de acuerdo, y Doha que nunca se cerró. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En lugar de acuerdos multilaterales, tenemos acuerdos regionales o bilaterales. Entonces, acuerdos de comercios, algunos con otros ingredientes, hoy suman 250 en el mundo. Sumaban 15 en 1990, 50 en 1995 y hoy suman 250. Y en parte esos acuerdos no son solamente acuerdos comerciales, sino que son acuerdos que incluyen otras disciplinas, porque claro, si hay deslocalización de la producción y yo me voy a instalar en este país, yo quiero que este país me cuide el tema de las patentes, y no me diga que va a cambiar, me va a copiar las cuestiones, y quiero que haya ciertas reglas de juego, y quiero que haya ciertas regulaciones de medio ambiente, algunos preocupados por eso, o temas laborales, o lo que sea. Así que esos acuerdos cada vez son más complejos y se explican por esa misma deslocalización de la producción, fueron de la mano. Ahora, entonces uno puede decir, bueno, pero estos acuerdos tienen el problema por los países en desarrollo que nuestro poder es mucho menor. Digo, para ponerlo en pocas palabras, yo diría, con un acuerdo con Estados Unidos es sentarse y decir, ¿dónde firmo? Digamos, la posibilidad de negociar mucho un acuerdo con Estados Unidos es muy baja. Entonces uno diría, bueno, yo prefiero el multilateralismo, sí, pero no está. ¿Y cuál es el problema de si, dado que todo el mundo hace acuerdos, uno no haga acuerdos? Yo siempre lo ejemplifico con algo que me pasó en Chile cuando estaba en la CEPAL. Había un grupo de empresarios argentinos que un día me invita a cenar. Bueno, estamos hablando y uno de ellos, digo, ¿vos a qué te dedicas? Me dijo, yo exporto pops de lana a Corea. Digo, ¿pops de lana? ¿Acá? ¿Y la lana? Y la traigo de Argentina. Ah, digo, y la pregunta obvia era, ¿y vos por qué no exportás de Argentina? En lugar de traer la lana acá y hacer los pops y lo mandás a Corea. Bueno, aparte del comentario, bueno, vos te imaginás Argentina, que me cambia siempre las reglas del juego. Bueno, eso ya lo conocemos. Pero lo segundo que me dijo es que si yo exporto de Argentina, Corea me cobra un arancel de 12%. Cuando exporto de Chile me cobra 0%, porque hay un acuerdo entre Chile y Corea. Por lo tanto, el problema de los acuerdos de comercio es solo un problema, podemos discutirlo, ¿ves? Si uno se queda afuera, digamos, es que es más difícil competir. Y justamente, y ahora yendo a dónde está la Argentina, es que si algo ha pasado en el Mercosur y en Argentina es que nosotros no tenemos eso. A ver, acuerdos de comercio de distinta intensidad, ustedes van a ver Chile que tiene 50, van a ver Colombia, México, México tiene alrededor de 50, Colombia que tiene alrededor de 40, todos los países de América Central que tienen alrededor de 40, y van a fijarse en Argentina y Brasil y tienen algo parecido a 10. Yo nunca me acuerdo cuáles son, pero son algunos con algunos países de América Latina, con Colombia, con Perú, con Chile, y después está lo de Egipto, la India, Israel, Corea del Sur también. Bien, pero digo, esos 10 o 12, ¿no? Y algunos que no son el de México, pero no incluye a todo, ¿no? Incluye una parte solamente. Por lo tanto, lo que tenemos en el Mercosur, y ahora vuelvo a las posibilidades de Argentina en ese contexto que hacer, es que el Mercosur, voy a decir algo que siempre genera una reacción negativa, y ha sido un desastre en los últimos años, ¿no? Digo, no solamente que no hemos progresado, sino que hemos retrocedido. Llevamos 25 años, 30 años, ¿no? 30 años. Y resulta que todavía tenemos restricciones al comercio de bienes.
no tenemos reglas fitosanitarias, no tenemos reglas técnicas para el comercio, no tenemos comercio de servicios, no tenemos nada. Entonces, todos hemos defendido, todos, no todos, pero nosotros hemos defendido el Mercosur y lo seguimos defendiendo, pero lo que no tiene sentido es tener Mercosur, digamos, y pensar que el Mercosur es una opción a todos los que le dije antes, ¿no? En todo caso, el Mercosur debiera ser un puente para hacer los acuerdos con el resto del mundo. Ir junto con Brasil, por ejemplo, a la Argentina le da un poder de negociación distinto. Ahora, no es un puente, no ha sido un puente para nada, digamos, ¿no? Entonces, si la opción no puede ser Mercosur cerrado versus el resto del mundo, pero es lo que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con el Mercosur? Bueno, habría que hacer todas las cosas que no se han hecho, ¿no? Pero, dicho eso, yo diría, en el extremo, así provoco un poco más, digo, ¿tiene sentido tener una unión aduanera que no es una unión aduanera? Porque está perforado absolutamente, cada país tiene un arancel común distinto. No hablemos de mercado común, digamos, ¿no? ¿O tiene más sentido tener una zona de libre comercio, pero en serio, donde tengamos realmente comercio y donde los países a partir de ahí podamos hacer más acuerdos comerciales con los países de América Latina? Y a tener un verdadero proceso de integración, aunque sea comercial, con toda América Latina para empezar. Así como está, no nos ayuda mucho, y así como está, yo creo que nos dificulta la negociación de acuerdos de libre comercio con otros países de América Latina. Entonces, yo sé, a muchos van a decir, no, qué barbaridad, pero ¿cuál es la opción? Yo quiero una integración más con América Latina. ¿Cuál es la manera más razonable de hacerla? Muy difícil, en cualquier caso, es tener una zona de libre comercio con Brasil y no una unión aduanera que no funciona como unión aduanera, porque pagamos aranceles cuando los productos entran a Brasil y si vuelven a la Argentina te volvemos a pagar doblemente aranceles, ¿no? Y después, si ya termino, nos queda el resto del mundo, ¿no? Y fíjense, el resto del mundo, China. China es el principal cliente, el segundo principal destino de las exportaciones de los países de América Latina y de América del Sur en particular. En varios es el primero, pero promedio el segundo. Tenemos a China, déjenme simplificar, a Europa y a Estados Unidos, ¿sí? Con Europa fuimos nosotros, entiendo yo, los señores deben saber mejor que yo, los que creamos dificultades, como una vez me dijo el canciller de Brasil, ¿qué le pasa a tus compatriotas que no quieren avanzar en acuerdo con la Unión Europea? Nos pasó durante años, hasta que creo que ahora lo que pasa es que la Unión Europea no quiere avanzar mucho con nosotros y cada vez concede menos cosas, y por lo tanto hace cada vez más difícil. De cualquier manera, yo creo que un acuerdo casi de cualquier tipo con la Unión Europea es mejor que nada, si eso es el comienzo de algo. El acuerdo con América Latina, ya hablé, la profundización del Mercosur. China ha sido una fuente de recursos extraordinarios durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo China explica en gran parte la primarización de las exportaciones de los países de América Latina, ¿no? Y la pregunta es, ¿hay que abandonar el mercado chino? No, es un mercado que está ahí para usarlo. Ahora digo, ¿que es difícil entrar con más valor agregado? Los señores saben mejor que yo que es muy complicado. Así como el mundo en desarrollado se protege a todas cosas que agreguen valor a los recursos naturales, China hace lo mismo o más. Exportar aceite de soja cada vez más complicado, digamos, para decir algo, y no agregamos demasiado valor. Entonces, China hay que negociar, es una potencia, sin duda, no solamente desde el punto, sabemos, como comercial, sino también financiero. Nos tienta con plata más barata y después nos pide condiciones complicadas, pero en todo caso, China es definitivamente ellos tienen que irse, se van a un concierto, por suerte.
China es para negociar, pero no se puede esperar mucho de China si lo que queremos es incorporar más valor a nuestras exportaciones y queremos más valor agregado. Yo creo que el acuerdo con Europa serviría, el acuerdo con América Latina definitivamente serviría, y me parece que el énfasis debe estar ahí. Y para cerrar, digo, miren, en cualquier caso lo que sí es evidente es que las exportaciones en la Argentina han crecido desde el 2000 hasta el 2016 1% por año. Este año están cayendo, ¿no? 1% por año. Entonces ustedes han escuchado hablar de la restricción externa, ¿no? Uno crece, las importaciones crecen y resulta que las exportaciones no crecen. Entonces tenemos una restricción externa, se nos acaban las divisas. Entonces 2 por 3 tenemos una crisis. Tenemos esto hace unos 70 años en Argentina, venimos teniendo esto. Bueno, durante la década pasada tuvimos los precios subieron y por lo tanto no tuvimos una crisis rápida. Pudimos crecer porque los precios habían crecido, es como que levantaron el techo. La restricción externa llegó después, pero finalmente llegó en el 2011. Bueno, 1% de crecimiento de exportaciones significa que vamos a tener un déficit en cuenta corriente, como ya tenemos este año, de 4% del producto, el año que viene de 5,5 puntos del producto, y cuando llegamos a 5 puntos de déficit en cuenta corriente, el mundo se complica, como sabemos, acá hay unos colegas que saben eso bien, y eso es lo que vamos a tener dentro de un año, al ritmo que vamos, ¿sí? Entonces está la discusión sobre el tipo de cambio, pero está la discusión de más largo plazo de la competitividad de la economía argentina. Esa que tiene que ver no solamente con el tipo de cambio, esa que tiene que ver con la transformación productiva, esa que tiene que ver con la investigación y desarrollo, con la creación de infraestructura, con la educación, etcétera, etcétera. Bueno, mientras llegamos ahí, yo creo que un tipo de cambio un poquito más alto ayudaría, mientras hacemos las cosas que hay que hacer para ser competitivos, teniendo en cuenta que la otra manera de aumentar la competitividad, que es bajando impuestos, está muy bien, pero cuando uno tiene un déficit fiscal de 6 puntos del producto, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que se habla mucho de que vamos a bajar impuestos para aumentar la competitividad, no es que me parezca mal, pero creo que no vamos a verlo, porque el déficit fiscal, insisto, es muy grande, ya sabemos que el aumento de la deuda es considerable, por más sigue siendo baja, pero considerable, por lo tanto, no vamos a tener capacidad de aumentar nuestra competitividad a través de baja de impuestos. Digo, algo va a haber, pero nada sustancial. Por lo tanto, tenemos un camino complejo, pero definitivamente parte de la manera de ayudar a esas exportaciones en el mediano y largo plazo es buscando mecanismos de inserción internacional como lo hemos tenido hasta ahora. Perdón, me extendí un poco de más. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora le damos la palabra a Carlos Foradori. Bueno, muchas gracias, César. Es para mí un privilegio compartir esta mesa con José Luis, por un lado, y por cierto con César y con Andrés. Andrés ha sido jefe mío y he aprendido mucho de él. Y César es, como funcionario de carrera, yo lo considero, nosotros tenemos nuestros códigos internos, mi superior jerárquico, porque tiene unos cuantos años más en la carrera que yo, y todos aprendemos todos los días. Solo el azar, la coyuntura, las circunstancias hicieron que tuviera que asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores en un momento muy especial de la historia argentina, yo diría, dado que durante muchos años, como sabemos, y esto es una calificación estrictamente personal, a mi juicio la Argentina lucía una política exterior raída, a la intemperie, lejana, casi en soledad, salvo con algunas excepciones. Y lo cierto es que esta reinserción, así como se titula el evento de hoy de alguna manera, fue una tarea que en principio
tuvo, diría, una alta gratificación, pero al mismo tiempo no fue tan fácil, sobre todo, y esto yo creo que es importante también señalarlo, nosotros veníamos, como ustedes saben, de un gobierno que no fue precisamente cooperativo con las autoridades que asumíamos. De hecho, ustedes recordarán lo que sucedió durante la transmisión del mando. Para decirlo en términos figurativos, tiraron la llave de la Cancillería en el medio del Río de la Plata, había que ir a buscarla, abrir y ver que nos encontrábamos. No hubo transición, no hubieron equipos de transición como hubieron generalmente en otros gobiernos, y de modo tal que nos encontramos con un funcionamiento en la Cancillería durante los 4 o 5 primeros meses, donde la dirección de asuntos jurídicos estaba en manos todavía de gente de la oposición, políticos, pero de la oposición, estaba la dirección de cooperación internacional, de asuntos culturales, toda la Secretaría de Asuntos Institucionales en manos de Colina, y así puedo seguir relatándoles en qué situación nos encontrábamos mientras preparábamos la visita de Obama, de Renzi, de Hollande, etcétera, etcétera. Digo esto porque no son temas menores, si ustedes se ponen a considerar que a veces uno no podía, por ejemplo, pedir un dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos porque no sabía con qué se iba a encontrar, cuando era realmente esencial y necesario contar con apoyo técnico y de todo sentido cuando uno asume un nuevo gobierno. Esto es lo interno, pero me parece que es importante reparar en esta observación porque es muy fácil a veces ver las cosas desde afuera, pero cuando uno tiene en cuenta que la situación doméstica es una situación complicada, es mucho más difícil el desafío. En lo que tiene que ver con lo externo, bueno, evidentemente y en forma inmediata comenzamos a interconectarnos con el mundo. Volvimos a reencontrarnos con el mundo. Y yo debo decirles que para mí una de las gratificaciones más importantes no solamente fue la participación de Argentina en varios organismos internacionales y representar a la Cancillería o a la Argentina en esos foros, sino que yo diría que el momento estelar fue cuando nos presentamos ante el mundo a través de la puerta del G20. Yo tuve la fortuna de ser el primer Sherpa del G20 del nuevo gobierno argentino, logramos la presidencia de la Argentina, teníamos ni más ni menos que como otro candidato alternativo que ya había hecho su recorrido a la India, y ciertamente gracias a que el gobierno argentino tenía realmente o inspiraba en general en todo el mundo una especie de deseo de que la Argentina volviese, bueno, la tarea se hizo mucho más fácil, por cierto, pero sí generó un trabajo inmenso donde yo debo agradecer a muchísimos colegas de la Cancillería que han trabajado día y noche para poder lograr esta inserción. Y la verdad es que muchos de estos eventos, que fueron eventos con gran estelaridad, fueron ampliamente difundidos, casi invariablemente, como estas 3 visitas de jefes de Estado de Gobierno que acabo de mencionar, pero hubieron muchísimos otros mandatarios de muchísimos otros países que también visitaron la Argentina, y lo paradójico es que la cantidad de visitantes, dilectos visitantes del mundo, era tan numerosa que a veces ni siquiera aparecía en la prensa. La vara se había mantenido muy alta y a veces si venía un presidente de un país, por ejemplo, de Europa Oriental, prácticamente no era registrado por la prensa. Ni que hablar a otros funcionarios o legisladores. Recibíamos legisladores de los lugares más insólitos del planeta, además de, por supuesto, de Europa Occidental, de Estados Unidos, en varias tandas. Había realmente una apetencia por conocer a la nueva Argentina.
Esto fue un momento realmente increíble. Yo tengo 34 años de carrera, nunca vi una cosa igual. Ni siquiera cuando, gracias a Dios, recuperamos la democracia con Alfonsín, que fue el comienzo de la carrera, ni siquiera en ese momento, porque bueno, la globalización, las comunicaciones y demás no eran tan fluidas como hoy, pero realmente fue un trabajo intensísimo que llevamos a cabo el año pasado y que tiene que ver precisamente con la inserción de la Argentina en el mundo. Ahora, dicho esto, que tiene que ver más bien con la forma, yendo al fondo, yo diría lo siguiente, y quisiera sintetizar de alguna manera en una respuesta que tuve que dar a uno de los legisladores de los Estados Unidos, republicano, ultraconservador, cuando en una de las visitas que realizaron a la Argentina me tocó recibirlos y señaló: bueno, ahora que la Argentina tiene un nuevo gobierno, esperamos que las relaciones con Rusia, con China, sean de menor intensidad. Más o menos, esto fue lo que señaló, y yo les dije, con las relatividades del caso y teniendo en cuenta que trataré de hacer una especie de resumen bastante acotado y bastante simple, si uno tuviese de alguna manera una forma de medir la relación bilateral entre la Argentina y otro país, y esa medición fuera de 1 a 10, evidentemente el gobierno anterior había dejado las relaciones con Rusia y con China. Aquí tenemos justamente a uno de los embajadores que estuvo en ese momento, en un buen estado de la relación, pongámosle 8 si queremos ser bien generosos. Y le señalé, la idea no es que esto es un juego de suma cero, que porque vamos a mejorar la relación con los Estados Unidos y con Europa vamos a empeorar la relación con China y con Rusia. No, lo que tenemos que hacer es generar todos los incentivos posibles para mejorar las relaciones con Europa y con Estados Unidos y los otros países del mundo, sin perjuicio de mantener muy buenas relaciones también con China y con Rusia. Digo esto porque yo creo que este diálogo graficaba en algún sentido lo que muchos esperaban. Muchos esperaban que la Argentina se alejara de alguna manera de China, de Rusia y demás. Y la idea no era esa, la idea era, como siempre se dijo, una reinserción inteligente de la Argentina en el mundo. Y por el otro lado, también poniendo el énfasis en la relación institucional, más que en la relación estrictamente ideológica, a pesar de que, por supuesto, lo ideológico es un componente absolutamente inevitable para marcar muchas relaciones, pero la idea básicamente fue manejarse o volver a la institucionalidad, así como en lo interno, recuperar la salud de las instituciones, también en lo externo, recuperar las relaciones entre los estados, es decir, entre las naciones y no necesariamente entre las personas, que había sido de alguna manera algo que había sido puesto como acento en la vinculación entre la Argentina y el resto del mundo, si esta persona me gusta o no me gusta como mandatario extranjero. Esto por un lado, yo creo que esto es importante señalarlo porque los hechos han demostrado que efectivamente, con sus más y con sus menos, porque las relaciones internacionales no son estáticas, son dinámicas. Vemos, por ejemplo, que han sido perfeccionados algunos mecanismos. En el caso de China, como ustedes saben, se redimensionó, por ejemplo, el acuerdo sobre las represas, como así también en el famoso caso de la estación de observación en Neuquén. Nosotros buscamos y lo conseguimos un compromiso, un protocolo firmado adicional a ese acuerdo, por medio del cual hay un compromiso formal de China de que eso no se utilice de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, para fines de defensa. Y así una cantidad de instrumentos que fueron perfeccionándose, ayornándose, mejorándose de alguna manera en la nueva perspectiva que la Argentina tenía hacia el mundo, sin necesariamente afectar las relaciones, pero sí ponerlas dentro de un tono y un marco de más sensatez, más racionalidad, más seriedad. Por el otro lado, otro tema que también es importante tener en cuenta, y como decía, el mundo es dinámico, que nosotros tratamos de generar un acercamiento
como decía antes, hacia básicamente Estados Unidos y Europa, pero no por nuestras preferencias, sino por el déficit que tenía esa ecuación en la relación bilateral con Europa y con Estados Unidos, y voy a comentarles una anécdota. En un momento determinado, un funcionario, un colega, muy buen colega, muy excelente colega, ocupaba una dirección de las relaciones económicas con Europa Occidental. Hizo un memorándum que lo elevó a su jefe, que era subsecretario en ese momento, proponiéndole un acercamiento, en este caso, por supuesto, comercial y económico, con Europa Occidental, y a las 24 horas fue echado del cargo. Entonces, digo esto para que ustedes se den una idea de cuando estamos hablando de ese déficit de la vinculación. En déficits reales, y no voy a abundar en detalles acerca de las circunstancias que marcaron la relación con España y las consecuencias que todos los argentinos aún hoy seguimos pagando por ejemplo, la suspensión de las importaciones de biodiesel a toda Europa Occidental. En otras palabras, las decisiones políticas traccionan en muchos casos las consecuencias económicas. No es gratis. No es gratis una decisión que políticamente se toma contra o a favor de un país y el costo argentino que eso implica. Como también es cierto que las decisiones, cuando son acertadas, generan también un impacto positivo. Y alguno podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa con el biodiesel en Estados Unidos? Bueno, punto número 1, estamos tratando de reparar esa situación. Segundo, ¿por qué podemos tener la posibilidad de repararla? Porque tenemos una buena relación. Si la relación no fuese buena, bueno, directamente no tendríamos ninguna posibilidad, como de hecho ha sucedido con muchos otros países en circunstancias relativamente similares. Lo increíble, en muchos casos, es que la afectación de relaciones se ha dado en lo político, pero sin razones de fondo racionales. En muchos casos ha sido por un tema central, la falta de respeto del otro. La falta de respeto hacia el otro. Los países tienen códigos, tienen, por supuesto, también autoestima, y es muy importante tener en cuenta esto. Esto es muy importante tener en cuenta cada vez que la Argentina se presenta y se planta frente al mundo, saber respetar al otro en la diversidad, por más que no nos guste su ideología, sus acciones, sus conductas, su inserción regional en el mundo o lo que fuere. Lo más importante es el respeto hacia el otro. Por supuesto, basándonos en principios claros y por cierto, subjetivos que tienen que ver con nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros valores. Pero es muy importante que en esa vinculación haya un respeto mutuo si queremos ser respetados. Un tema que quiero referir también es el siguiente. La Argentina ha tenido que recuperar mucho terreno en este año y medio en el ámbito internacional. Pero no solamente nosotros entendimos que la Argentina debía recuperar el liderazgo regional y en lo posible la proyección hacia el mundo, sino también algo que es muy importante, que es el liderazgo doctrinario en la Argentina. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos tratado de proyectar consistentemente en muchos foros internacionales, y cuando digo muchos, digo los más diversos, por ejemplo, la cumbre sobre el SIDA que organizó las Naciones Unidas, la cumbre sobre extremismo violento, la cumbre sobre inmigración, y en muchos otros foros internacionales, y por cierto, en reuniones bilaterales, hemos proyectado lo que nosotros hemos dado a llamar el principio de no indiferencia entre los estados. Este principio de no indiferencia tiene que ver, por cierto, con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Principio que nació de alguna forma o tomó cuerpo
cuando se firmó en aquel momento en el Salón de la Paz de Münster en 1648 los acuerdos de Westfalia el 28 de octubre de 1648, y donde los estados nacionales que de alguna manera se fundaron en ese momento, se abroquelaron y trataron celosamente de que un estado no intervenga con el otro, y de ahí, bueno, en el desarrollo de las relaciones internacionales fue perfeccionándose este principio que fue plasmado tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Carta de la OEA, como también en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en muchísimos otros instrumentos internacionales y por cierto bilaterales, respondían y responden, aún hoy por supuesto existe, pero responden a un mundo muy cerrado. La globalización generó mucho más porosidad, mucho más interacción, mucho más penetración a través del interés que tienen los estados acerca de qué es lo que pasa en el otro. Y en ese sentido, podríamos decir que hay tres limitantes fundamentales a ese principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Primer punto, y aquí hay directos representantes de temas sensibles para la Argentina, los derechos humanos. Felizmente, no hay indiferencia entre los estados acerca de lo que pasa sobre la violación o no de los derechos humanos en el otro estado. Y digo felizmente porque eso también permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 76 viniera acá a la Argentina para ver lo que estaba pasando. Y por el otro lado, hay infinidad de casos que no vienen en este momento necesario mencionarlos porque son de conocimiento de todos ustedes, donde la violación de derechos humanos ha generado y genera todo el tiempo reacciones en el ámbito internacional que tienen que ver con la mirada que la comunidad pone sobre determinado Estado que está violando esos derechos humanos. Pero hay otro también limitante. La segunda ola de limitación, por llamarlo de alguna manera, ha sido, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad. No es casual la creación, por ejemplo, del Tratado de Roma de 1998 y la constitución de la Corte Penal Internacional. Hay claros ejemplos donde muchos jefes de gobierno o Estado o ex jefes de gobierno de Estado han sido sometidos a juicio internacional, entre comillas, por la Corte Penal Internacional, por la violación justamente o por la producción de crímenes de lesa humanidad, que como principio ustedes saben que está el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión que se está de alguna manera regulando. Pero hay un hecho más nuevo, un hecho más novedoso que también pone límites a este principio de no injerencia y que sería en todo caso este principio de no indiferencia que tiene que ver con la preservación de la democracia y de los principios de la democracia. Y aquí vemos claramente como tanto la Carta Interamericana de 1991, el Protocolo de Ushuaia, tan mentado, vinculado al Mercosur, el Protocolo del Tratado de UNASUR sobre compromiso democrático y una cantidad de instrumentos que resguardan el principio democrático. El Protocolo del Tratado de UNASUR sobre compromiso democrático taxativamente establece pautas, firmado por Venezuela del año 2014, en mayo, no estoy hablando de hace muchos años atrás, entre otros estados, por supuesto, todos los miembros del UNASUR, establece taxativamente sanciones para aquellos que violen o que tengan rupturas del orden democrático, que llegue hasta el cierre de fronteras, por ejemplo. Entonces, quiero decir con esto que es muy importante que la Argentina también proyecte este tipo de doctrinas. Recordemos la doctrina Drago, justamente en su momento, en 1902, cuando Inglaterra, Alemania e Italia trataban de bloquear y exigir el pago de deudas, y apareció esta famosa doctrina Drago, que gracias a Dios existe hasta el día de hoy. Pero como digo, también hay limitaciones a la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y este principio de no indiferencia, en realidad, los primeros rasgos fueron pinceladas, fueron llevadas a cabo por
en su momento en el ámbito de la Unión Africana. Después ustedes acuérdense de lo que fue la matanza en Ruanda y tantos otros casos que ha padecido en África, donde la Unión Africana ha hablado de la no indiferencia y la necesidad de la aplicación de un principio de no indiferencia ante los estados para que ese tipo de hechos no sucedan nunca más. También fue comentado por Brasil, pero fue comentado por Brasil específicamente, yo diría Celso Amorín, el entonces canciller de Lula, para denominarlos, como ellos le llaman, el principio de solidaridad activa, y que tiene que ver básicamente con la cooperación y apuntada específicamente a la cooperación hacia Haití. Pero no desde el punto de vista amplio como nosotros lo hemos señalado, donde tiene que ver con muchos ámbitos. El principio de no diferencia se aplica cada vez que nosotros estamos preocupados por la cuestión migratoria en Europa, y por eso tenemos el programa sirio. El principio de no indiferencia se aplica cada vez que nosotros estamos preocupados por la situación de posguerra en Colombia, y por eso aplicamos todo un plan de cooperación que pasa por la creación de cooperativas agrícolas para la transformación o mutación de la mano de obra, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma. Tiene que ver también este principio con cuestiones, por supuesto, de derecho humanitario, de derechos humanos, pero también no somos indiferentes cada vez que Corea del Norte decide lanzar un misil, y por eso hacemos nuestro repudio público a través de la Cancillería, y así infinidad de casos, y tampoco somos indiferentes acerca de lo que sucede en Venezuela. Y dicho esto, y no quiero excederme, pero para terminar, quiero solamente leerles un par de párrafos que como nacimiento a la presentación en sociedad internacional de este principio dijimos, cuando en enero del año 2016 la entonces presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba bajo la titularidad de venezolana, y justamente llamó a varios países para que se manifestaran en lo que se da a llamar el diálogo abierto dentro del Consejo de Seguridad, para que habláramos cada uno de nosotros o cada uno de los países sobre el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados, como una manera para poder hacer una autodeclaración de no incursión en las cuestiones internas de Venezuela. Y dijimos, voy a atreverme a leer 2 párrafos: en un mundo creciente interdependiente, los acontecimientos ya no son indiferentes al conjunto de la sociedad mundial. Lo que ocurre en cada uno de ellos afecta a todos, y la responsabilidad más delicada reposa en calibrar con una fina balanza qué opiniones pueden ser consideradas como violación de un principio o entendidas como el estricto respeto de otro. Por eso sostenemos el principio de no indiferencia entre los estados. Además, nuestra concepción social entiende la necesidad de que el goce de esas libertades fundamentales y el respeto por los derechos humanos tienen que ser cumplidas por todos los estados sobre la base del convencimiento de que entre los pueblos verdaderamente cercanos y amigos sucede también como entre las personas. Es muy fácil llorar en soledad y es casi imposible reír solo. Quiero terminar aquí porque si no podemos alargar muchísimo, pero no quería dejar de comentarles esto para señalarles que la Argentina está volviendo al mundo, no solamente desde el punto de vista de la presencia, de su proyección, de las iniciativas que tienen que ver con la presidencia del G20 que hemos ganado el año pasado, la realización de la cumbre del OMC en diciembre de este año, los incentivos que estamos dando, la forma que estamos tratando de generar esta aproximación para que se firme de algún modo, como decía José Luis, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, sino también nuestra entrada y nuestra dedicada y perseverante cumplimiento en todo lo que se puede para el ingreso de la OCDE.
queremos hacer los mejores deberes, queremos ser el mejor alumno dentro de lo posible para que la Argentina no solamente ingrese al mundo, sino que ingrese sobre la base del respeto recíproco de nuestro país con respecto a todos los países del mundo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Después vamos a pasar al tema de las preguntas. Antes, le voy a dar la palabra acá al compañero Cisneros para que él haga una locución que también es una manera de preguntarnos. Buenas noches. Disculpen la llegada tarde, pero vine por la Panamericana y es muy difícil. Miren, a mí me invitaron a hablar aquí, pero yo estaba en el extranjero, de donde regresé esta mañana, y les aclaré que no podía preparar nada serio en ese poco tiempo. De manera que me invitaron de todas maneras a escuchar a los oradores y hacer 2 o 3 intervenciones de 3 minutos, para facilitar después la aparición de las preguntas. Y anoté algunas cosas. Creo que la situación general del mundo, muy, muy general, es que vivimos un doble proceso económico y político. El proceso económico es expansivo, es decir, como una capa tectónica expansiva, que es la globalización, que busca espacios supranacionales enormes, cada día más grandes. Y después tenemos una reacción de contracción nacionalista o soberanista, que viene más bien del lado de la política, que resiste esta penetración expansiva de la globalización y se generan problemas a veces serios. El último que hemos tenido es en Alemania el día de ayer. Donde ese es el marco general del mundo. Aquí creo que estamos todos de acuerdo en que la situación del mundo, aunque es muy, como dijo José Luis, es muy fluida y difícil de desmenuzar, digamos. Yo tengo la impresión, que tiene mucha gente, de que Argentina tiene un panorama espectacularmente bueno por delante, muy bueno, solamente comparable al de la generación del 80. En la generación del 80, nuestros próceres, o los próceres de aquella época, consiguieron enganchar a la Argentina en la globalización de aquella época, que era la revolución industrial, y llevaron a un país desconocido en el mundo, en 50 años, a tener el 7º Producto Bruto per cápita del planeta. Algo comparable solamente mucho tiempo después a lo que hizo Japón, por ejemplo. Argentina tuvo una época de esplendor espectacular cuando entendió y aprovechó la globalización de aquella época. Ahora creo que se nos dan las mismas condiciones, muy parecidas, salvo una, y es que no estamos de acuerdo entre nosotros. En aquella época, en la generación del 80, en aquel fin del siglo XIX, los argentinos nos pusimos de acuerdo en varias cosas. Entre ellas un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional se llevó adelante. Y porque ese proyecto nacional funcionó adentro, nos conectamos bien afuera. No hay ninguna experiencia de un país que se conecte bien afuera si adentro no se entienden. Y al revés. Bueno, nosotros tenemos la misma oportunidad espectacular. Todos los planetas están alineados, excepto nosotros. Los argentinos no tenemos suficientes políticas de Estado internas como para mostrarle al mundo una actitud seria para que el mundo nos tome en serio. La grieta es lo que hoy define a la Argentina, acá y afuera. Díganme ustedes qué países quieren tener relaciones con países agrietados. Se habló del Mercosur. A mí me parece que el Mercosur está como el Cid Campeador. Ustedes se acuerdan que el Cid Campeador es gravemente herido en batalla y esa noche muere. Y era tan popular que en la mañana siguiente los capitanes lo visten, lo suben al caballo, lo atan al caballo, lo sacan al campo de batalla, y su imagen era tan importante que las tropas se euforizan y ganan esa batalla decisiva. Bueno, la gente cree, en Argentina sobre todo, la gente cree muchísimo en la integración, mucho, y el Mercosur fue el ejercicio más querido por la gente de integración. Pero lo han matado, lo hemos matado. La verdad, el Mercosur no existe más.
pero nadie se anima a decirle a la gente, mira, se nos fue de las manos. Cada tanto aparecen en los diarios noticias de que hay un relanzamiento del Mercosur. A cada rato lo relanzan, nadie sabe para dónde, pero lo relanzan. Y uno lee la letra chica y son todas exhortaciones de buena voluntad. Afianzar los lazos históricos de amistad entre los pueblos, pero nada práctico. Hemos anunciado 14 veces la moneda única, el banco único, se anunció una vez un ejército único, en fin, disparates así se hicieron varios. Pero integración verdadera, como decía José Luis, no se pudo avanzar. La única que hicimos en los 90 fue el mercado común, la zona de libre comercio, que después la perforamos tanto que hoy es un colador. Y crece la sensación de que en general lo que conviene es reducir nuestras aspiraciones a una zona de libre comercio de verdad, en serio, y crecer a partir de ese momento. También se señaló a China como un proceso, como un factor de reprimarización de nuestras economías, como ha sido China en África, por ejemplo. Y como está haciéndolo en América Latina y también en Argentina. Pero no nos vamos a escandalizar, porque no es que sean perversos, son sus intereses. A ellos no les interesa que nosotros tengamos industrias. Como tampoco le interesó a los ingleses cuando invertían en la generación del 80 en Argentina. El tema es que los argentinos no supimos después utilizar todas esas enormes cantidades de divisas en industrializar el país, como sí hicieron los brasileños. De manera que quizás lo más probable no sea, como dice José Luis, no sea insistir en que los chinos nos compren industria, sino generar nuestra propia industria con los dividendos que nos da la compra de soja, probablemente importando tecnología de Occidente, y ahí ganarnos nuestro lugar en otras zonas donde podemos vender nuestros productos industriales. Me olvidé de agradecer a Foradori. La verdad es que en este pequeño mundito, que un funcionario político como yo reciba un elogio de la gente de la carrera, no es fácil. De manera que lo agradezco, sinceramente. Es verdad que trabajamos juntos. Dijo que había aprendido mucho. No aclaró que si era mucho bueno, supongo que sí. Pero debo decir que trabajamos juntos en algo apasionante, muy lindo, que fue el tema de los límites con Chile, donde tuvo una labor destacadísima Foradori, que le costó después, como corresponde a la Argentina, un castigo monumental por parte del gobierno que prosiguió, que él lo mantuvo, él no lo va a reconocer, que lo mantuvo en el freezer por esa labor. Dicho sea de paso, esa fantástica política de Estado de determinar los límites con Chile nunca fue finiquitada con la demarcación en el terreno. Nunca se hizo. Y yo creo que fue deliberado. Para dejar una herida abierta que en el día de mañana generó un nuevo conflicto. Es cierto que la Cancillería fue colonizada por una fracción política sumamente militante. Le doy solamente un número. Cuando se va Di Tella, dejamos 800 diplomáticos y 800 empleados. No sé cuántos diplomáticos hay, creo que hay 1.300, una cosa por el estilo, y hay casi 5.000 empleados. Y no echaron a ninguno. De manera que la Cancillería sigue siendo un elefante obeso e inútil, que como dice Foradori, hay veces hay que trabajar cuidándose más las espaldas que el frente. Y esto es importante porque la política exterior es el área donde este gobierno menos críticas recibe. Esto se destaca poco, pero piénsenlo. En general, la política exterior de este gobierno no se critica demasiado. Entre otras cosas, porque se parece mucho a las políticas exteriores de los 80 y los 90. Con lo cual tenemos una especie de buena noticia para la Argentina, y es que por fin, en algún área de gobierno, tenemos una protopolítica de Estado. Hay coincidencias importantes. Fijémonos, ¿quién critica la política de exterior de este gobierno profundamente? Prácticamente nadie. Bueno, y en Argentina, que
si algo carece de políticas de Estado, ahí tenemos una pequeña joya para cultivarla. Bueno, lamentablemente esto no, las políticas de Estado tienen que ser cultivadas por quien tiene la iniciativa política, que son los gobiernos. Y el gobierno no lo hace. Desgraciadamente no lo hace. Toma buenas decisiones de política exterior, realmente buenas, pero no reconoce que tienen antecedentes positivos y no convoca a los restos de los sectores políticos para seguir profundizando esas coincidencias. Pero quería destacar que la política exterior es la política más consensuada que tiene la Argentina en el día de hoy, en mi opinión. Bien, creo que es el tiempo que realmente me habían dado. Traté de hacer estas acotaciones para que sirvan para hacer preguntas. Muchas gracias, Andrés. Y ahora tienen la palabra ustedes, si quieren hacer alguna pregunta. Se presentan allá al fondo. Sí, mi nombre es Nora Ginsburg y quisiera preguntarle al embajador, ¿no? Porque nuestro país, más allá de las distintas discusiones y del protocolo del Estatuto de Roma del 98, no hay duda que en 1983 recuperamos los derechos humanos. Ahora, si ven que Argentina es un país que cumple con los derechos humanos, el caso de Milagro Sala nos deja un sabor un tanto amargo, porque visto hacia afuera parecería ser que no es tan así, porque hubo una intromisión de otro organismo que nosotros tuvimos que cumplir. Entonces, estos casos son casos que me preocupan porque parecería ser que nuestro país sigue en una senda de no cumplimiento total de los derechos humanos, porque Milagro Sala debería estar presa. Bueno, cumplimos lo que nos pidió la convención, pero eso deja un sabor amargo y no sé si nos consideran realmente que seguimos en la senda de los derechos humanos que recuperamos en 1983. Sí, quería hacer una pregunta breve pero también compleja. Si el desafío de la Argentina en realidad no es a nivel interno cultural en lo que es la inserción al mundo, que tenemos como una visión de que el mundo siempre se quiere aprovechar de la Argentina. Por ejemplo, hace poco, en agosto, hubo una manifestación en Plaza de Mayo de productores de bananas que pedían proteccionismo por las importaciones de banana ecuatoriana. Era como, ya tenemos una matriz productiva planteada muy a contrapelo del mundo, creemos que en el proteccionismo, y así terminamos ahogando a la industria competitiva con impuestos para subsidiar por ahí proyectos industriales como el de Tierra del Fuego, que a la larga hace precios más caros para el consumidor y es contraproducente. Y también pienso que el proteccionismo mundial, como por ahí se dijo de China, pienso que cuando uno produce con calidad y buen precio, no hay proteccionismo que valga, me parece a mí. Por ejemplo, como ejemplo uso lo que fue la invasión de productos japoneses en Estados Unidos en los 80, que fue imparable, digamos, no hubo una tendencia del país a protegerse de eso, que no se pudo parar. Bueno, eso nada más y lo que quería preguntar. Claudio. Buenas noches, muchas gracias por estar acá en el Club Político. No se habló nada de la orientación de la política exterior de Asia-Pacífico, que es un tema, por lo menos, que está en la agenda de América Latina y que también en Palma tenemos una visión del intercambio comercial y de relaciones políticas hacia el este, con China o con India o con los países asiáticos, pero no tenemos una visión cultural del Pacífico. Entonces me gustaría un poco que hablaran de eso, de si Argentina es un título político, la salida por el Pacífico y profundizar ese vínculo, o es una posibilidad cierta económica. Y un segundo tema es cómo insertar el mundo, Argentina en ese mundo de transición, en el tema ambiental.
Porque el tema ambiental no es ya lo utópico de Río del 92, ¿no? Es el terremoto de México, es el huracán en Costa Rica, en Puerto Rico, perdón. Es el tema industrial, es el tema tecnológico, es decir, ¿hay en este momento agenda para empalmar esa demanda del cambio ambiental con lo económico y lo político? Bueno, muchas gracias. Gracias por las intervenciones. Yo quisiera pedir a la mesa una reflexión sobre la famosa venida de las inversiones, las condiciones en que qué tiene que hacer la Argentina para que la anunciada lluvia de inversiones, que todavía no llega, si no falta hacer algo más que crear condiciones de normalidad económica o de clima de negocios, como se lo quiera llamar, si no implicaría una política más clara en la determinación de algunos segmentos dinamizadores del conjunto de la economía, porque la Argentina sigue siendo una excelente plaza financiera para entrar y salir, pero las radicaciones fuertes de capital, que hay, desde luego algunas, no aparecen en la dimensión que se esperaba. Una reflexión de ese lado. Bueno, muchas gracias. Tenemos 5 preguntas, podemos llegar hasta 7 y después contestamos todo. Muñoz. Gracias. Gracias a la mesa, muy atractivo todo. Le pido una reflexión sobre el tema del Mercosur, que es evidente el deterioro que se ha producido, pero al mismo tiempo yo quisiera saber si, dado que la Argentina ya no es la de la Belle Époque, es decir, ya no es el 3% del comercio internacional, sino apenas el 0,4%, si negociar en conjunto con Brasil, es decir, mantener en algún sentido el Mercosur, no nos da más posibilidades de conseguir más cosas con un mercado más grande, con una potencialidad mayor, sobre todo en las negociaciones con los grandes países, digamos, con la Comunidad Económica Europea, con Estados Unidos o con China. Para que conozcas, decir tu nombre, por favor. Isidro Capusta. El señor Machinea dijo que era difícil colocar aceite de soja en China. Lo que yo pregunto es, ¿qué industria considera usted que es viable en la Argentina? Y con respecto a usted, señor Cisneros, quería preguntar, usted dijo que este gobierno no invita a otros actores para organizar mejor la política exterior o enriquecerla. Yo veo que en general este gobierno, salvo cuando hace discusiones puntuales en el Congreso, no quiere incorporar a nadie, quiere ser solo. Entonces, ¿cree usted posible que esto pueda ocurrir, tal como están planteando ahora las cosas, que el gobierno llame a otros sectores de otros partidos para manejarse la política exterior? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a ir contestando. Sí. Embajador, la de Milagros Salas. Bueno, gracias por las preguntas, creo que son todas realmente interesantes. Sobre el tema de si la Argentina tiene de alguna manera una posición ganada en materia de respeto por los derechos humanos, y efectivamente sí. Esto es harto evidente y no es patrimonio de un gobierno. De hecho, yo creo que en tal caso, con la presidencia del doctor Alfonsín, se inició un camino de no retorno que ha tenido mayor aceleración en algunos momentos que otros. Sí, perdón. Pero que definitivamente la Argentina tiene un camino ganado en esa materia. Con relación a un tema específico como este, la justicia es la que interviene, el Ejecutivo lo que ha hecho es transmitir a los organismos internacionales y a las comisiones correspondientes cuáles han sido las correspondientes decisiones de los estados judiciales con respecto a este caso, y estos comisiones o organismos o grupos han tomado decisiones y esas decisiones han sido cumplidas por el gobierno argentino. La realidad es que son casos puntuales, específicos,
que por cierto tienen en lo interno una resonancia fabulosa y que por supuesto tiene un impacto político a nivel de la política nacional muy importante. Pero nuestra conducta ha sido en todos los sentidos muy seria, muy sensata, muy racional, y entendemos que lo que se ha hecho es corresponder precisamente con decisiones que tienen que ver, en este caso como hemos visto, con organismos internacionales que han tomado determinadas decisiones. Y como digo, nosotros, este es un camino de ida y vuelta. Esto implica que tampoco somos indiferentes a lo que deciden otros sobre nosotros, pero también nos habilita a que nosotros tengamos el derecho a poder opinar sobre otros sin tener el perjuicio de que esos países están eventualmente abroquelados o blindados de todo tipo de opiniones o todo tipo de posiciones con respecto a situaciones vinculadas a los derechos humanos. La de proteccionismo, ¿querías contestarla vos? Sí, este señor señor, muy bien. La manera en que la Argentina históricamente se ha protegido o escondido detrás de excusas de que el mundo no nos quiere y el mundo nos pone el pie encima para hundirnos. Eso le pasa a todos los países y le pasa a todas las personas. Todos tenemos la tendencia de que cuando algo nos martillamos un dedo, miramos alrededor a ver quién tiene la culpa. En general, nos toma bastante trabajo llegar a comprender cuánta culpa hay en nuestra propia conducta de las cosas malas que nos pasan. Pero la Argentina tiene una exacerbación. Argentina, como un país tan frustrado, ha recurrido demasiadas veces a la explicación de que nuestras frustraciones se deben no a nuestros errores, sino a la maldad del mundo que se dedica a conspirar para hundirnos. Y el problema consiste en que este es un factor en el cual ha influido mucho las Malvinas. ¿Por qué digo esto? Porque las Malvinas es de veras un ejemplo en el cual el mundo nos ha perjudicado. Es verdad, es cierto que una gran potencia vino y nos robó lo que era nuestro. Es cierto. Entonces, si eso es cierto, lo demás también debe serlo. Ese es un gran problema. No sé cómo se llama en psicología, pero tenemos una especie de paranoia de que el mundo nos quiere hundir y tenemos un ejemplo claro de que el mundo nos hundió en Malvinas. Hasta el día de hoy. No estamos solos. Y creo que la solución de Malvinas nos va a traer no solo un alivio geográfico y de reivindicación histórica, porque va a ocurrir, sino también nos va a liberar de esta pesada carga de que Malvinas funciona como justificación de nuestra injustificable actitud de echarle al mundo la culpa de errores que en realidad son nuestros. Muchas gracias. José Luis, está la pregunta de Claudio del tema Asia-Pacífico, si quieres engancharlo con algún otro. Sí. Tema ambiental también. No, y las inversiones. Y había alguna más, creo. La industria viable, ya esa es palabras mayores. A lo de Oscar, sí. Bueno, dos o tres cosas. Una es lo del Asia-Pacífico, o del Pacífico, mejor dicho, a mí me parece bien. Yo creo que el acuerdo con los países del Acuerdo del Pacífico es una cosa que tenemos que hacer. Y a mí me parece bien tratar de insertarse en todos lados, entre ellos en el Pacífico, porque es una fuente de demanda muy importante. Pero, como dije yo y que remarcó muy bien Cisneros, digamos, es difícil ingresar en nuevos mercados. Yo cuando hablé de Europa es porque al menos tenemos alguna experiencia en entrar, digamos, con ciertos productos industriales, cuando uno mira, ¿no? Cuando uno mira la lista de exportaciones argentina, a China le exportamos 96% de productos primarios o con muy poco valor agregado y 4% de otro. Cuando miramos la lista con Europa, eso se reduce a 80%. Y cuando miramos la lista con Estados Unidos, estoy hablando de América del Sur, eso se achica a un 70-75%. Quiere decir que tenemos alguna experiencia de exportarle industria con algún valor agregado a Europa
y a Estados Unidos. Entonces hay por lo menos un conocimiento. Digo, no es que me parezca mal el Pacífico, digo que es muy difícil y tenemos que seguir negociando y exportando soja y lo que sea. Así que de acuerdo, pero yo no pondría demasiadas fichas si tengo que poner prioridades en algún lado, pongámoslo así. La lluvia de inversiones, sí, bueno, la lluvia de inversiones fue una... No, lo ganó, yo creo que el gobierno sí lo creyó, digamos, sinceramente. Fue un mal diagnóstico, ¿no? Una visión un poco naif, si ustedes me disculpan, una visión medio naif que la idea que llegamos se cambia, y cambió mucho la Argentina, y ahora somos distintos, etcétera, etcétera, y va a traer una lluvia de inversiones. Bueno, el mundo no funciona así, ¿no? El mundo funciona que vamos a ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, vamos a esperar 2 años, y si le va bien, vamos a venir. Yo digo, creo que con el resultado de las elecciones y con algunos comienzos de recuperación, ¿no? Espero que sea crecimiento finalmente en Argentina, eso da más aliento a que vengan inversiones, ¿no? Porque si la economía no crece, no hay mucho aliento. Y aparte no somos muy competitivos para que vengan a exportar de la Argentina, hoy día. Entonces, tenemos un problema de competitividad y teníamos un problema de crecimiento. Tenemos recuperación y eso da mayores, ahora sí, posibilidades. Y aparte, políticamente, el gobierno muestra que tiene más fuerza política, en todo caso, para hacer lo que creo que tiene que hacer, que es lo que marcaba Cisneros muy bien, que no tiene ninguna voluntad de hacer, que es acuerdos, ¿no? Porque que es muy difícil, la tarea que hay por delante es muy difícil. Esta idea de que vamos a mantener, que yo estoy de acuerdo, va a ser un esquema gradual y vamos a mantener el gasto en términos reales, que yo estoy de acuerdo, y vamos a tratar de aumentar el denominador, que es el producto, para bajar la relación de deuda-producto, ese es el camino. Ahora, es un delgado desfiladero, muy delgado desfiladero, y si no acordamos con alguien, es muy difícil. Es muy difícil, aún acordando. Entonces digo, acordar creo que me parece que es, en como en otras cosas, un tema que me parece central. Y uno tiene que acordar cuando gana, ¿no? Porque cuando pierde, digamos, se está acordando de otra cosa. Yo digo, a Alfonsín, al que todos, por lo menos yo, quiero mucho, digamos, cuando ganó en el 85, después del Austral, no acordó. Y acordó después con Cafiero. Esa reunión, esa cena con Cafiero se hizo en mi casa. Y se acordó con Cafiero mínima gobernabilidad hasta las elecciones. Pero era un acuerdo distinto, era de mínima gobernabilidad hasta las elecciones, ¿no? Lo que es bueno es acordar cuando uno gana. Y entonces la pregunta es si el gobierno va a acordar o no va a acordar cuando gana. Yendo a lo de Oscar, yo diría, tener a Brasil como socio es muy importante. Digamos, si eso es lo que explica el Mercosur y es lo que explica por lo cual nosotros hemos defendido mucho el Mercosur. A la verdad que con Brasil no nos hemos puesto de acuerdo ni en la OMC, ni en los organismos internacionales, ni creo en el G20, casi en ningún lado nos pusimos de acuerdo con Brasil, digamos, para tener una política común. O sea, que yo estoy de acuerdo con la lógica esa, pero que no ha sido sencillo, como tampoco ha sido sencillo, digo, lo que nos ha pasado en el Mercosur, ¿no? Bueno, el señor había hecho una pregunta directa sí. Con respecto a la... Sí. Respecto de la lluvia de inversiones, cuando Di Tella viajó por primera vez a Japón, le preguntó al canciller japonés por qué no invertían en la Argentina. Y el japonés muy educadamente le dijo, vamos a esperar 10 años. A ver si el que viene después que usted mantiene las promesas que ustedes han hecho. Bueno, ¿ustedes creen que el mundo está procediendo de manera distinta? No. Macri ganó por menos de 2 puntos y acaba de perder la elección en la provincia de Buenos Aires. A mí me gusta este gobierno, entre otras cosas porque no hay otra cosa, pero bueno, pues está bien, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo porque va en la buena senda. Pero digamos, afuera miran esto como una cosa que todavía está en veremos. ¿Ustedes aconsejarían invertir en un país que tiene esto? ¿Y semejante grieta? Bueno, es cierto que fue naif el cálculo,
Pero también no se pensó realmente que iba a costar tanto trabajo generar otra vez una república, porque no tenemos una república. Seamos claros, ¿no? No la tenemos. Bueno. Respecto de que si creo que el gobierno va a llamar a la oposición para generar un camino peraltado de coincidencias que nos lleven a un futuro mejor, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Creo que ningún gobierno lo haría, porque la clase política argentina es muy mala. Este gobierno no está apostando a las políticas de Estado, está apostando a las políticas de gobierno, a acertar él con las políticas y quedárselas como un logro propio, no como un logro de la concertación general. Es una actitud menor. Pero no solo no van a convocar a políticos de otros partidos, cosa que yo también me cuidaría mucho, tampoco convocan a los expertos apolíticos, los que saben. Los puestos se siguen llenando con parientes y con amigos. No nos engañemos. Argentina tiene el mejor think tank de política exterior de habla hispana desde hace 20 años. Todos los años, de hace por lo menos 10 años, el organismo internacional que los califica al CARI como el mejor think tank de política exterior de habla hispana. Bien. Hasta que llegó Macri, la Cancillería Argentina tenía prohibido a sus funcionarios ir al CARI. En los países que les va bien en serio, los think tanks y los gobernantes se comunican diariamente. Aquí venimos de 12 años en los cuales estaba prohibido consultar a los que saben. Esto es para una letra de Discépolo, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Me quedó el señor que quería saber las industrias. Yo no tengo una respuesta clara a eso, pero de cualquier manera digo algo. ¿Qué industria? Hay sectores industriales que son competitivos en el mundo. Ahora, como dije antes, la Argentina ha perdido mucha competitividad en infraestructura, en educación, en tantas otras cosas, que no se recupera de un día para otro. Ahí tenemos una discusión sobre el tipo de cambio. Y hay otros sectores que no son competitivos, ¿no? El tema es qué uno hace con los sectores que no son competitivos. Y yo creo que lo que tiene que hacer es tratar de reconvertir en parte algunos sectores. Algunos van a quedar por el camino, pero tiene que ser un proceso gradual también, digamos, ¿no? Porque nada se puede hacer de un día para otro en un contexto como el que tenemos hoy. Ya hubo que hacer ajustes en distintos campos. Nada se puede hacer un día para otro intentando abrir la economía, por ejemplo. Lo que se trata es de reconvertir sectores y mejorar la competitividad de otros, ¿no? Bueno, ¿hay una pregunta más, señor? Y después yo voy a hacer una pequeña pregunta yo también. Alejandro Racé. José Luis, te quería preguntar, hiciste un pronóstico de tiempo, casi como en términos exactos del momento donde Argentina no tendría retorno a una nueva crisis como las que siempre ha tenido. La pregunta que te hago es ¿cuántas posibilidades le ves de no resolver este atolladero nuevamente con una nueva crisis? Si querés en términos porcentuales, ¿le ves muchas posibilidades o nos encaminamos? Y ahí te pregunto también en términos políticos, con respecto a lo que dijiste de acuerdos, ¿qué posibilidades tiene este gobierno de llegar a algún tipo de gobernabilidad si no resuelve ese atolladero, una crisis externa nuevamente, ¿no? Bueno, si lo dije así, demasiado claro y contundente, digamos, no me crean, porque ustedes saben, los pronósticos de los economistas no son creíbles, menos a mediano plazo, pero en todo caso, hay una preocupación, sí, y hay una preocupación que yo creo que es compartido por varios. Este año vamos a tener un déficit en cuenta corriente de 4 puntos del producto y todavía no empezamos a crecer. O sea, lo que hicimos es recuperar lo que habíamos perdido en el 2016, estamos en los niveles del 2015. Las exportaciones no crecen, ¿no es cierto? Entonces, y las importaciones, como sabemos bien, cuando hay un proceso de recuperación y aumenta la inversión, crecen mucho más que lo que crece el producto, ¿no? Este año van a crecer 12, 15%, porque hay importaciones de bienes de capital.
Entonces yo creo que el año que viene vamos a tener 5 y algo. Digo, estamos ahí, digo, nunca uno puede trazar una línea con 5 o 5 y medio tenemos problemas, pero en todo caso mirando la experiencia argentina, la experiencia del mundo, uno ve que sobre todo, a ver, si la tuviera Australia durante mucho tiempo o Argentina las tuvo en la Belle Époque, digamos, ¿no? A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX teníamos déficit en cuenta corriente de 6, 7, 8 puntos. Somos un país súper creíble, digamos, y nos iba muy bien. Era el país que más creció en el mundo en ingreso per cápita junto con México. Creció 2,2 entre 1970 y 1913, ¿no? Argentina. Bueno, no somos ese país, digamos, entonces no tenemos esa posibilidad de endeudarnos de esa manera. O sea, yo no sé si es 5, si será 6, si será 5,5, digo, entramos en una zona de peligro cuando pasa eso, y a mí me parece que eso implica que hay que hacer algo más para mejorar la competitividad, cosas de mediano y largo plazo que no se hace de un día para otro, pero que el gobierno ha empezado a hacer, por ejemplo, infraestructura, y hay una cuestión en el corto plazo con el tipo de cambio, que yo no pienso que tenga que estar a niveles exóticos, como dicen algunos colegas, que bueno, en 25, 30, esas cosas. Pero algo mejor, digamos, ¿no? Pero es una discusión que tengo con alguna gente, con algunos amigos del gobierno. Digo, yo sé que no es sencillo, pero creo que eso ayudaría un poco en la transición, mientras mejoramos la competitividad en serio. No, solamente quería hacer unas aclaraciones acerca de unas preguntas o respuestas. En primer lugar, algo que creo que no fue respondido, me parece, acerca de cuál es la agenda en los temas ambientales. Creo que nadie comentó esto. Bueno, está claro que la participación argentina en todas las reuniones vinculadas al cambio climático y por supuesto vinculado al Tratado de París y demás ha sido no solamente enfática, sino que ha incrementado el nivel de la participación y de las delegaciones y la jerarquía de las delegaciones en todas las reuniones vinculadas al cambio climático, sin perjuicio de que sabemos cuál es la posición de los Estados Unidos desde la asunción del presidente Trump. Yo recuerdo inclusive haber participado en la reunión de Marrakech sobre cambio climático el año pasado, cuando ya había sido elegido Trump, pero faltaba que asumiese, y la verdad es que la delegación de los Estados Unidos está más o menos participando de un funeral, porque sabían que era lo que venía a consecuencia del cambio de gobierno. Pero eso no en nada alteró nuestra agenda vinculada a nuestra preocupación relacionada con el tema del cambio climático y de nuestra participación, que ha sido, como digo, mejorada. Segundo, con respecto al tema de las inversiones, a veces nos olvidamos, yo también me olvido, que solamente tenemos 20 meses de gobierno. Y como digo, un gobierno que no tuvo ningún tipo de transición. Yo quiero comentarles una anécdota que aconteció a comienzos del año pasado. Yo recibí a un embajador de un importante país del Asia-Pacífico, que me dijo que estaba muy contento por el cambio de gobierno, pero sobre todo porque había sido maltratado por el gobierno anterior. Le pregunté cómo había sido eso. Y me dijo que un subsecretario le había dicho: ustedes ya no existen más, no nos interesan, nos interesa solamente China en el Asia-Pacífico, así que, en fin, prácticamente no tenemos nada de conversar. Le pregunté si había manifestado algún tipo de expresiones ofensivas hacia su interlocutor, me dijo que no, que había sido simplemente algo que había decidido manifestar esta persona. Por supuesto que envió un cable y imagínense ustedes la reacción en su estado, y no solamente el sector público, sino privado, etcétera, etcétera. Ese país recuperamos el terreno perdido de alguna manera hasta cierto punto y está invirtiendo fuertemente en la Argentina. No quiero, por razones obvias, mencionar de qué se trata uno u otro, pero sí he sido testigo de esta situación.
Con lo que en realidad vemos, cuando yo decía al principio la importancia del respeto por el otro, esto también implica costos económicos, que los pagamos, que lo terminamos pagando todos. Por el otro lado, lo que decía Andrés es muy cierto, se tarda mucho en recuperar la confianza. En un momento determinado se había hecho un estudio, no solamente en el caso de África, se había analizado el caso de Mozambique entre el Renamo y el Frelimo, y el caso de UNITAS con el Frente de Liberación Nacional de Dos Santos, entre Salvini y Dos Santos y demás, acerca de cuál era la percepción internacional sobre la terminación de los conflictos internos dentro de los estados. No digo que nosotros veníamos de una guerra, pero más o menos, en términos por lo menos de lo que era imagen internacional estaba muy deteriorada, pero la realidad es que cuánto se tarda en que la comunidad internacional conozca que estalló un conflicto. Bueno, es casi instantáneo. Obviamente es una noticia de último momento que todo el mundo se entera. ¿Cuánto tarda la comunidad internacional en asimilar que en tal país donde hubo conflicto ahora hay paz? Alrededor de 11 años. Entonces, no podemos realmente pedir milagros, que en 20 meses podemos recuperar lo que perdimos en 12 años. Y creo que esto también es importante, que quizás haya habido un exceso de optimismo, puede ser, pero lo cierto es que la reacción de la comunidad internacional tarda en percibirse y consecuentemente en generar acciones que sean contestes con esa percepción. Por esas son las 2 o 3 cositas que quería comentar. Bueno. Quisiera preguntar algo más. Si sos vos, no hay problema, dale. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Adelante, dale, Magdalena. No, digamos, ¿cómo ven ustedes la posibilidad que dan algunas agencias de un interés renovado por parte de la inversión sobre Vaca Muerta? No, bueno, yo creo que ahí hay claramente una inversión, ¿no? Y va a haber inversión en Vaca Muerta. Ahora, el interrogante, ¿por qué? Entre otras cosas porque hemos puesto un precio para la extracción de gas de 7,5, digamos, cuando hoy importamos gas a 4, ¿no? Entonces, bajo la idea de que el precio del gas y el petróleo va a subir en el mundo. Esas expectativas de hace 6 meses que iba a subir el petróleo y por lo tanto el gas, y que hoy día se han dado un poco vuelta. Y entonces, en todo caso, la discusión ahí no es si va a haber inversiones o no. Yo creo que efectivamente va a haber inversiones, no sé cuánto, pero va a haber inversiones y va a ser importante. El tema es cuánto va a terminar costando, digamos, pero bueno, dado que estamos en un mundo de mucha incertidumbre, que no tenemos tantas oportunidades de inversión, a mí, digamos, quizá me parezca razonable. Me gustaría que ese precio vaya convergiendo de alguna manera al internacional, en algún momento, si el precio del petróleo no aumenta, porque tengo miedo que el subsidio sea excesivamente grande. Pero dicho esto, yo creo que va a haber inversiones y creo que el precio del petróleo tampoco va a aumentar, porque a $50 Estados Unidos es competitivo sacando más petróleo, y entonces me parece que ahí hay como un techo. Pero bueno, no soy un experto en petróleo, así que como en tantas otras cosas me puedo equivocar en esta también. Bueno, si no hay más preguntas. Yo. Bueno. Hola. Guillermo Yanco es mi nombre. Foradori de alguna manera lo mencionó, todos los integrantes de la mesa lo han mencionado de alguna manera. La pregunta está relacionada justamente con una parte de las exposiciones. Se habló mucho del Mercosur y de la dificultad que tiene el Mercosur para hacer lo que se pensó que debía hacer y para construirse sobre lo que debía hacer. Mi pregunta es, a partir de la experiencia, enorme experiencia de ustedes, de todos ustedes, es si las organizaciones internacionales, entre las cuales cuento Organización de Estados Americanos, la ONU, a criterio de ustedes tiene la entidad, la validez a la que se adjudicaron en el momento de su creación, atento a los cambios y modificaciones del siglo XXI.
Me refiero a esas dos organizaciones como a otras organizaciones de tipo internacional. Tomando en cuenta lo que Machinea vos decís respecto a la incertidumbre, y yo agrego la complejidad y confusión de este tiempo. Esto es, estas organizaciones responden en tiempo oportuno y calidad a la problemática de este tiempo. Perdón, yo voy a tomar Gracias, el atrevimiento de contestar yo y no lo que le correspondería, porque, digamos, al haber estado en el Consejo de Seguridad por 2 años en Naciones Unidas, dos temas. Uno, lo de Brasil, que no colabora. Eso no es tan así en el Consejo de Seguridad. Hubo un solo tema que con Brasil nunca llegamos, que es porque ellos tienen la ambición de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entonces siempre había una rispidez. Yo traté de evitarlo, pero lo que le explicaba a ellos es que nunca van a ser miembros del Consejo de Seguridad, pero no por otras razones, no porque nosotros no queramos. O sea, queramos nosotros o no queramos, ellos no van a ser miembros en este mundo de hoy. Y el otro tema es con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron construidas por los ganadores de la guerra. Entonces crearon 5 miembros permanentes que son los que iban a manejar el mundo. Uno era casi de juguete, que era China nacionalista. Entonces la perseverancia y la gran inteligencia de Mao Zedong y de Zhou Enlai sobre todo hicieron que un día China nacionalista saliera y entrara la China roja, la China comunista. Entonces a partir de ahí empezó a cambiar esa estructura que se había creado con los 5 miembros permanentes. Después fue perdiendo fuerza los 2 miembros occidentales de Europa. Gran Bretaña y Francia hoy tienen menos poder que Alemania, que no está en el Consejo como miembro permanente. Y tercer punto es que cuando las Naciones Unidas nacieron eran 36, 39, 50 países, hoy son casi 200. Entonces esa institución que se creó no sirve, pero tampoco hay ningún poder para poder cambiarla. Nadie le puede decir a Francia, ustedes no van a ser, va a ser Alemania el miembro del Consejo. Entonces no hay posibilidad. Y el Asia, que cada vez tiene más fuerza, tiene un país poderosísimo como es la India, que cada vez tiene, pero que tampoco es miembro del Consejo de Seguridad, pese a tener el arma atómica. Y acá está el tema. Los 5 miembros permanentes son miembros que tienen tecnología nuclear y que pueden usarla. Después hay en el mundo otros 3 países que la tienen, que son Israel, la India y Pakistán. Y ahora está este señor que quiere tenerla. Y que está jugando muy bien y muy hábilmente, porque está metiendo al mundo en un gran conflicto terrible y no tienen solución el mundo para hacerlo. Él lo que quiere es ser una potencia nuclear. Y lo que dice, yo no voy a dejar de avanzar hasta llegar. Todavía no llegó a la fusión, le falta poco. Y no hay mucho posibilidades de pararlo. El 16 de octubre hay un Congreso General del Partido Comunista Chino, donde seguramente se lo va a elegir a Xi Jinping por 5 años más. Xi Jinping está creciendo y está casi ya a la altura de Deng Xiaoping y de Mao Zedong. Por primera vez después de Deng, él está en el corazón, el líder central. Entonces, ese tema es vital, el tema de Corea, que China es lo único que puede parar el proceso nuclear. Y los Estados Unidos creen que lo puede hacer porque tienen otros elementos para parar la China. Ahora, Trump ha sido tan desconcertante, tan poco inteligente, en medio ambiente quiso enojarse y no se enoja tanto porque lo que ha pasado en Estados Unidos estos días en el norte ha cambiado el pensamiento de la gente común. Entonces, y después, en lo que decía acá Carlos con respecto a en los organismos internacionales, se creía que Estados Unidos iba a hacer un cambio brutal. No lo hace. En el tema Corea, dice que la va a hacer desaparecer en un discurso que da en el organismo que se creó para hacer la paz y la seguridad internacional, que es Naciones Unidas. O sea, el peor organismo para hablar. O sea, que el mundo hoy no tiene control, no tiene un liderazgo como tuvo Estados Unidos siempre, y no tiene una solución para la falta de liderazgo. Ese es el tema. Por suerte nosotros estamos tan lejos de eso que de alguna manera nos favorecemos, ¿no? Siempre a la Argentina le fue bien al estar aislada. No le hizo bien a los argentinos estar aislados, pero la Argentina creció y se desarrolló en un mundo aislado, vendiendo trigo y carne. Hoy es distinto y eso es la dificultad en encontrar la llave de la que decís vos. La OEA no sirve, las Naciones Unidas no sirve, la Unión Europea tiene a los catalanes que quieren irse. No está fácil. Que Argentina es uno de los mejores países para el turismo. Sí, vamos a ver, 30 segundos. Calificar a las Naciones Unidas por sus resultados es tan injusto como calificar a la medicina preventiva o a los referees de fútbol. Es decir,
hay trabajos en los cuales uno tiene éxito cuando no se nota. Y la cantidad de conflictos que Naciones Unidas ha evitado es enorme. Pero eso no se nota, porque nunca ocurrieron. En cambio, la OEA es un monumento a la inutilidad y a la incompetencia manifiesta de las clases políticas de América Latina. Somos tan inútiles para buscar nuestros propios intereses, por ejemplo, para concertarnos en la OEA, para defender a nuestros intereses latinoamericanos, que ahora Cuba y Estados Unidos están negociando su reconciliación y la OEA ni figura. No la llamaron ni para presenciar las discusiones, ni para levantar un acta. Están arreglando sus problemas directos sin citar a la OEA. Y nuestros gobernantes, los de Argentina y los de todos los demás países, la miran por televisión. La OEA es tan inútil como nosotros. Yo quisiera hacer una muy breve aclaración. La OEA podrá tener sus inconvenientes, que de hecho los tiene, sin ninguna duda, pero fijémonos en el mapa de América y tengamos en cuenta dos variables centrales, espacio y tiempo. Como ustedes saben, se crea en su momento el UNASUR en el año 2008 y se crea la CELAC en el año 2011. Leamos cuáles son o cuáles eran los gobiernos en esos momentos en América del Sur y en América Central y el Caribe. Y también veamos las ausencias. O sea, ¿quién no está en el UNASUR? Hay 3 países centrales en América Latina, como sabemos, México, Brasil y Argentina. No está México. México no correspondía con, en aquel momento, yo diría el eje ideológico que sí se correspondía en todo caso en América del Sur, en la CELAC. En la CELAC están todos menos Estados Unidos y Canadá. Entonces, por cierto, no tenemos una gran cantidad de organismos y demás, pero paradójicamente la OEA quedó como refugio para resolver determinados problemas que los otros 2 organismos en muchos casos no daban respuestas del caso. Y les cito solamente brevemente 2 situaciones de hecho. Hoy no tenemos secretario general en UNASUR porque no hay consenso para elegir a ningún ciudadano de toda América del Sur, de ningún país integrante de esta organización. Segundo, en la CELAC, particularmente y personalmente participé de una reunión en representación del Estado argentino, la canciller no podía asistí yo, donde había una cantidad de temas de la agenda. El primer tema era la elección de la presidencia pro tempore para el año siguiente. Bueno, durante todo un día de discusión, conversación, debate, etcétera, no se pusieron de acuerdo y nos fuimos sin resolver el primer tema de la agenda. Entonces digo, es cierto, bueno, la voy a tener sus problemas, pero a la hora de tener que de conversar, de tratar, de discutir alguno, es lo que realmente nos está quedando, por lo menos como elemento relativamente efectivo de soluciones. Gracias. De un lado están Bolivia, Ecuador, Venezuela. ¿Cómo es? ¿Cuál es el motivo por el cual no se pueden poner de acuerdo? Bueno, porque los mecanismos son por consenso. Está bien, entonces, obviamente, tenemos el caso de Bolivia y tenemos el caso de Venezuela. Sí, Ecuador. Y Bolivia. Y Ecuador más o menos. Y Bolivia y Ecuador. Sí, y Venezuela. Bueno. Terminamos. Muchas gracias.